sol de la mañana. Son las 8:19. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Dice el Señor: sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y esperanza. Siempre tiene cosas buenas para nosotros el Señor. ¿Cómo es la cosa? Miren, en los cambios, dice el Señor que los planes que sabe, los planes que tiene para nosotros, que son planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un gran futuro y una gran esperanza. Hay mucha calamidad en el mundo. Pero siempre esperanza está en el Señor. Ayer, después que tú dijiste que Dios no decidía quién ganaba una medalla, vi un anuncio de Yudelki Contreras, la pesista, y ella dice que el hombre prepara el caballo, pero Dios da la batalla. No. Dios se queda el triunfo. Dice, no, es Proverbio 29. Sí, lo dije así, Julio. Oye, yo lo dije aquí. Tú eres un experto en Biblia. Oye, Proverbio 29 yo lo dije. Sí, dice, el caballo se alista para ir a la batalla, pero Dios es que da la victoria. Pues ahora tiene que estar alistado. Mira, todos se alistan. ¿Y lo que pierden? ¿Tú sabes dónde está la fuerza? El otro está mal alistado. La persona cree en Dios está la fuerza. La persona cree en el divino niño, el divino niño. Pero yo digo, si dos competidores de medalla, el que esté mejor preparado. Por ejemplo, un tailandés ayer enfrentó a Luis Pie, los dos ahí. Luis estaba mejor preparado. O sea, ¿qué dice el Señor? Prepárate, yo doy la victoria. Prepárate. El que esté mejor preparado es el que logra la victoria. Ahora los dos, yo te dije los dos ganan. Pero si él da la victoria, él la da. Al mejor preparado, porque dice prepárate para ir a la batalla. No. Oye lo que dice el proverbio. El hombre se prepara para ir a la batalla. No, se prepara. El caballo se alista para la batalla. O sea, el hombre sabe del caballo. Pero no es el guerrero. Ahora la victoria la da Dios. Claro. ¿No es así, Oli? Por eso cuando te dice el caballo, te quiere decir el que va a competir. Porque es una alegoría. El caballo es el que esté encima del caballo preparado. Entonces, el que esté mejor preparado, porque algo tú tienes que hacer. No había dado una medalla. Pues continuamos. Bueno, pero estuvo mejor preparado Luis Pie que los otros. Okay. Aunque los otros, reitero, los otros también ganaron. Nuestros atletas, estar allá y el representar a la República Dominicana es una gran victoria también. Le ganó a Alemania, a Brasil en voleibol de playa. Miren, un acontecimiento ese oigan juego. esto, la nueva cara del gobierno, la nueva cara de las nuevas caras en sentido general. Yo creo que este gobierno se está preparando. El presidente Danilo Medina le ha dado una orientación de cada vez más profesionalidad y eficiencia en áreas importantes de cara a los retos a que vienen. ¿Cuáles son uno de los grandes retos que tiene el gobierno en perspectiva? La reforma fiscal, el pacto fiscal. Es decir, ya se ha avanzado, se aprobó el pacto educativo, los tres grandes pactos que eran la orientación de cuando el presidente fue elegido en el 2012. Tres grandes pactos. El educativo se ha avanzado bastante y se ha logrado muchísimo el pacto educativo. El segundo, el pacto eléctrico, que también se ha avanzado bastante y se han dado pasos concretos y específicos hacia eso y muy pronto se va a anunciar ya los acuerdos. El más difícil de todos y el que ha quedado incluso para último por una serie de razones es el pacto fiscal. El presidente en el discurso del pasado martes decía: hay organismos que tienen el mismo presupuesto de hace 5 años, eso no puede ser. La sociedad tiene que pagar lo que ella necesita para poder desarrollarse. Entonces, el gran reto que viene es el pacto fiscal. ¿Qué ha hecho el presidente entonces en este gobierno desde mi punto de vista? Que ha orientado poner en cada una de las áreas que van a tener que ver con esa discusión importante con el sector privado, que es el elemento fundamental del pacto fiscal, porque el elemento fundamental es el gobierno y el sector privado, que es el que produce riqueza, que es el que genera empleo, que es el que produce la mayor cantidad de productos. Entonces, el gobierno tiene que saber manejar esa discusión por miles de razones y por miles de cosas que hay ahí, por los incentivos, por las exenciones, por una serie de elementos muy importantes. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha reforzado desde el punto de vista de la visión de la economía y del manejo del gobierno en función de ingresos y gastos, áreas muy sensibles y muy importantes. Por ejemplo, en el caso del Banco Central, aunque el presidente tiene toda la potestad, ¿verdad?, de que habían al gobernador del Banco Central, a mí me da la impresión de que el gobernador del Banco Central se queda por lo menos por un tiempo. Por una razón que tal vez no es propiamente tenga que ver con el pacto fiscal, aunque yo creo que de alguna manera también está vinculado, sino por una información que dimos nosotros como primicia aquí cuando di el viaje a Londres en el pasado mes de junio, que en una entrevista que le hacía al embajador Federico Cuello nos informaba
que el gobernador del Banco Central Dominicano está siendo invitado a una conferencia el día 8 de noviembre en el Centro de Estudios Bancarios del prestigioso Banco Central de Inglaterra, donde va a dar una exposición sobre los logros de la economía dominicana, lo que ellos llaman, lo que se llama el milagro económico, o sea, lo que ha logrado la economía dominicana, que el presidente decía precisamente en su discurso, 3 años consecutivos creciendo por encima de un 7%, un logro extraordinario, 8 veces más que todo el crecimiento promedio de América Latina, y sobre todo lo que se ha logrado en los últimos tiempos. Esta invitación es directamente de parte del gobernador del Banco Central inglés, Mark Carney, al gobernador de la República Dominicana del Banco Central. Entonces, me da la impresión que por eso es muy difícil que lo cambien. Además, los que se mencionaban como posibles ya fueron asignados en otro lado. O sea, se mencionaba tanto a Simón Lizardo como a Juan Temito Clemontá y, lógicamente, ya han sido colocados en algún lado y esa es la impresión que me da. Pero yo creo que es correcto. Creo que es correcto que se quede Héctor Valdés todavía. Pero cuando usted ve cómo se ha reforzado junto con Héctor Valdés Albizu el equipo de economistas que van a hacer lo que van a propiciar esa discusión del pacto fiscal, usted dice el gobierno está muy bien preparado, muy bien respaldado, pero además con gente que conoce muy bien cómo funciona el gobierno, pero gente muy tratable y que sabe pactar y negociar. Héctor Valdés Albizu, Donald Guerrero como ministro de Hacienda, todos los que conocemos a Donald Guerrero es un hombre de mucha confianza del presidente Medina, que siempre tiene un bajo perfil, o tenía. Todos pensamos que desde el principio le iba a integrarse al gobierno porque es uno de los hombres que asesora en términos económicos al presidente Medina de hace mucho tiempo. O sea, que trabajó en el equipo, en los 2 programas de gobierno del presidente Medina en el área económica y que incluso ustedes recuerdan que el presidente lo nombró, no estaba en el gobierno, y lo nombró su jefe de finanzas para evitar que se dijera que alguien funcionario del gobierno estaba dirigiendo la finanza de la campaña. Él es profesor universitario de varias áreas de la economía, de 3 universidades importantes del país, es un asesor de negocios, es un hombre sumamente preparado y conoce muy bien el gobierno, la estructura del gobierno, el funcionamiento, porque parte de las clases que él da es eso. Ahora irá a ver en términos pragmáticos y prácticos a ejercerla. Magín Díaz está impuesto interno, aunque no fue nombrado ahora, sino hace un tiempecito, tanto Magín como varios de los que están a su alrededor son especialistas en negociar elementos que tienen que ver precisamente con el aspecto fiscal. Estuvo en el Ministerio de Hacienda, de ahí fue llevado, ¿verdad?, a esta posición, y es un conocedor profundo, conoce muy bien cómo se maneja la estructura tributaria de la República Dominicana, ha participado en las últimas varias reformas tributarias y es un conocedor a fondo. En el caso de Isidoro Santana, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Antes de pasar a Isidoro, no huele a Luis Reyes. No, porque Luis, yo estoy hablando de los funcionarios principales y de los nuevos. O sea, voy a mencionar después otros que están ahí y que lógicamente tienen que ver con esa área. Pero estoy hablando de los que van como ministros. Es decir, está Isidoro. Isidoro es también un gran economista, conocedor profundo, crítico sobre todo, del funcionamiento del Estado en términos de lo que es gastos e ingresos. Destacado profesor de economía, fue fundador de Participación Ciudadana y fue coordinador en un momento, y ha sido uno de los profesionales, digamos, muy respetuoso, nunca se excede en sus críticas, es muy cuidadoso. ¿Seguro? Pero siempre ha sido, nunca se excede en sus críticas, ha sido muy cuidadoso. Es un hombre muy tratable, sumamente tratable. Y lógicamente ahora entra a un aspecto importante. ¿Cuál es? Todo lo que él ha estado planteando y asesorando lo va a ejercer de manera directa. Creo que es un gran negociador con el sector privado de parte del gobierno, porque sabe hasta dónde están los límites del sector privado y hasta dónde están los límites del sector del gobierno y hasta dónde están las potencialidades de cada uno. Creo que es un gran negociador. En este caso también Simón Lizardo y Juan Temito Clemontá, que ya son 2 gentes muy experimentadas, ambos, porque han estado siempre en esa área del gobierno, los 2. Ahora Simón Lizardo va como administrador del Banco de Reserva, que siempre juega un papel importante en lo que son los gastos del gobierno. Entonces, un hombre que conocía Hacienda, que era el jefe el director del equipo de directores, el jefe de la Junta de Directores del Banco de Reserva, siendo ministro de Hacienda, y que además es un hombre que maneja muy bien todo lo que son los gastos del gobierno. En el caso de Juan Temito Clemontá, un hombre con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que sabe cómo hacerlo. Junto a ellos hay otro equipo, como decía Julio, está Luis Reyes, está Guarocuya, Félix, es decir, otro equipo también de refuerzo, digamos, a este equipo principal, con el que el gobierno tiene claridad, visión,
tacto, pero sobre todo posibilidades de negociar un pacto fiscal que beneficie a la sociedad dominicana, es decir, que beneficie al gobierno y que beneficie al sector privado, por tanto, que beneficie a la sociedad dominicana. Yo creo que ese perfil, desde el punto de vista económico, que el presidente Medina le ha dado, es una fortaleza importante. Ahora, después que pasen todo esto, este gobierno, para seguir profundizando las políticas sociales, necesita más recursos. Es decir, es necesario que el gobierno tenga una mayor cantidad de ingresos, que siga cualificando el gasto. Porque yo siempre he dicho, yo no estoy de acuerdo con que se baje el gasto. El gasto del gobierno tiene que seguir incrementándose. Lo que tiene que seguirse cualificando. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que ir en auxilio con las gente que están excluidas de la sociedad. El presidente dijo que una de sus metas es lograr reducir la pobreza y fundamentalmente la pobreza extrema. Entonces, los que están en pobreza extrema no tienen posibilidades de pagar impuestos inmediatamente y usted tiene que sacarlo de esa pobreza extrema. Entonces, el reto del gobierno es lograr tener una mayor cantidad de ingresos para el gobierno sin que eso afecte de manera sensible y directa a los que estamos pagando impuestos. Ese es el gran reto del gobierno. Por eso tiene que ir a negociar este pacto fiscal con un sector privado que entienda también eso. Sí, el sector privado, que es el que genera riqueza, que es el que genera empleo, que es el que tiene grandes capitales, tiene que manejarlo eso muy bien. Vamos a hacer el compromiso, Amaury. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Decía entonces que este reto que tiene el gobierno, que es un reto sumamente importante, porque si el gobierno no logra una mayor cantidad de ingresos, cualificando su gasto y obteniendo nuevas posibilidades de impositivas, con una visión clara con el sector privado, porque el sector privado aquí va a jugar un papel fundamental también. El sector privado tiene técnicos muy cualificados, tiene empresarios que manejan muy bien la situación, pero ahora mismo también en esta etapa de la sociedad dominicana hay un grupo de empresarios que comparte esa visión. O sea, hay un grupo de empresarios que tienen una visión social, no solamente una visión de tener ellos beneficios, sino también una visión social, que tienen una gran cantidad de empleados que saben que tienen que darle una garantía de seguridad social y de mejores beneficios para los empleados, porque eso es lo que garantiza la estabilidad en el país y, por tanto, la estabilidad para sus negocios. Si ambos sectores, el gobierno con este equipo de gran calidad y de gran visión, y el sector privado con un equipo también de gran calidad y de gran visión, se ponen de acuerdo, yo creo que este pacto fiscal le va a dar grandes beneficios a cada uno de estos sectores, al gobierno y al sector privado, pero sobre todo le va a dar un gran beneficio a las personas que están excluidas de los beneficios de la sociedad, a esos que no pueden pagar impuestos, pero que necesitan que el gobierno y el sector privado vayan en su auxilio. Por lo que auguro que tal vez esta discusión del pacto fiscal sea más comprensible de ambas partes y más beneficiosa para ambas partes y para la nación. Cambio fuera. El sol de la mañana.